Hola, muy buenos días. Que el Señor Jesús les bendiga más. Que el Señor Jesús nos continúe mirando con más misericordia. Que el Señor Jesús nos continúe extendiendo su gracia, su amor, su favor, su perdón, su misericordia. Dice la palabra que sus misericordias son nuevas cada mañana. O sea, sus bendiciones sobre su vida y sobre la mía son nuevas cada mañana. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús por este nuevo día. Dándole gracias a mi Jesús por esta nueva oportunidad. Dándole gracias a mi Jesús por su amor, por su misericordia. Dándole gracias a mi Jesús por diseñar el plan perfecto de salvación. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús por permitirme conocerle. Dándole gracias a mi Jesús por permitir que podamos tener acceso a Él de manera plena, de manera total. Gloria a Dios. Que continúe perfeccionándonos. Que continúe permitiendo que lleguemos más cerca de Él cada vez. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Jesús por mi casa, por mi vida, por mi esposa, por mi familia, por lo que me da y aún por lo que no me da. De verdad, estoy satisfecho con la vida que me ha tocado vivir, valga la redundancia, y con lo que me ha mostrado. Gloria a Dios. La vida es algo serio. La vida es algo serio vista desde la perspectiva de la verdad, desde la perspectiva espiritual como tal. Gloria a Dios. Dándole gracias a mi Dios dándole gracias a mi Jesús y honrando a la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela Central Guatire. Dándole gracias a mi Jesús y honrando a mis pastores, el reverendo José Olivares, el patriarca. Dándole gracias a Dios por su confianza, por su doctrina, por su enseñanza. Por haber sido instrumento en la mano de Jesús para la edificación física y espiritual del templo de la Iglesia Pentecostal Unida de Venezuela y Central Guatire. Y dándole gracias a Dios por ser tan buena persona, tan excelente persona. Dándole gracias a Dios y honrando a mi pastor, el presbítero Moisés Olivares. Dándole gracias a Dios por su amistad, por su confianza, por su conocimiento, por su inteligencia, Oye, se dedica. Mi pastor Moisés, de verdad, ha imprimido energía en estos últimos tiempos en la edificación espiritual de la iglesia.
de verdad, oye, me quito el sombrero delante de mis pastores. Son excelentes pastores, bueno, están en la voluntad de Dios, que es lo que deberíamos hacer todos. Edificar nuestro conocimiento en la voluntad de Dios y caminar primeramente según la voluntad de Dios. Gloria a Dios. Dándole gracias a Dios y honrando a la vida como tal. Dándole gracias a mi Jesús por lo que me muestra, por permitirme ser una vez más instrumento en la edificación espiritual de las almas. Que sea Él a través de mí. En el nombre de Jesús, que me envuelva. Y que le transmita a su pueblo lo que en realidad necesita y lo que Él quiere que su pueblo escuche. En el nombre de Jesús. Dice la palabra en el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 17. Que todo lo que hagáis de palabra o hecho, hacerlo en el nombre de Jesús. En honor a la palabra de Dios y en honor a esa palabra. En honor a Colosenses 3, 17. En el nombre poderoso de mi Señor Jesús, vamos a desarrollar esta instrucción cristiana. Esto es la introducción a Apocalipsis. Así es el Apocalipsis. Así es el Apocalipsis. Al determinar cómo debíamos interpretar este precioso libro en el presente estudio de la Biblia, el equipo editorial decidió dar un paso que estimulara al lector. Pensamos que así pondríamos a su disposición un recurso poco común y extraordinariamente útil a la hora de estudiar el libro de Apocalipsis. Ningún otro libro de la Biblia se iguala a este por las variadas interpretaciones, gloria a Dios, de que ha sido objeto y la emoción que suscita la lectura de sus profecías. Gloria a Dios. El libro de Apocalipsis como tal, bueno, la Biblia como tal toda, pero el libro de Apocalipsis aún más, es delicado. Se puede leer así al garete. Para hacer posible que virtualmente todos los creyentes encuentren un material que esté de acuerdo con la tradición de su iglesia. Y puedan dar un análisis comparativo con otras posiciones interpretativas. Se le provee de 4 estudios auxiliares. Gloria a Dios. 1. Se consideran 2 posiciones interpretativas básicas. El lector encontrará la interpretación histórica y clásica, así como la dispensacionalista. En cada texto donde esta última se introduce con fines de comparación, aparece la palabra interpretación dispensacionalista y el comentario se distingue por un corchete. Las demás notas pueden ser A. De información general sin sugerencia interpretativa. Y B. Quizás presente la interpretación clásica o histórica. Gloria a Dios. Tomando en cuenta que esto como tal le pertenece al estudio de la Biblia plenitud. Gloria a Dios.
Dos destacados especialistas contribuyen con notas contrastantes. En la introducción y las notas de Apocalipsis, uniendo las interpretaciones histórico-contemporánea y espiritual, Morey afirma que Apocalipsis está compuesto por una serie de mensajes que concluyen con la visión de un milenio espiritual en vía de realización. Morey, un erudito, afirma que Apocalipsis está compuesto por una serie de mensajes que concluyen con la visión del milenio espiritual, de los 1000 años que va a gobernar Jesús. Gloria a Dios. De un milenio espiritual en vía de realización. Eso es lo que presenta Apocalipsis. Su enfoque es evangélico, conservador y compatible con las tradiciones históricas que ven en la iglesia el cuerpo de Cristo. Una comunidad equipada con la plenitud del poder del Espíritu Santo para así representar activamente la autoridad de Cristo, el Rey. O sea, como tal, estamos delegados para presentar a la comunidad la plenitud del poder del Espíritu Santo en usted y en mí. Gloria a Dios. Para así representar activamente la autoridad de Cristo, el Rey, y extender la autoridad del reino a través de nosotros en la tierra. Gloria a Dios. Y a lo largo de toda la historia, con el fin de establecer una comparación entre interpretación clásica, y el punto de vista popular que prevalece entre algunos cristianos. O sea, hay una interpretación clásica, que es la interpretación que se acostumbra, y una interpretación popular que prevalece entre algunos cristianos. Las notas adicionales ofrecen un estudio comparativo en la interpretación dispensacionalista. O sea, la interpretación dispensacionalista es la que realmente define Estas han sido preparadas por el Dr. Coleman Phillips, quien también escribió las notas al libro de Daniel. Todas las posiciones interpretativas que honran a Jesucristo y a la eterna palabra de Dios se representan en este estudio. Se respetan en este estudio. O sea, se respetan esas posiciones que honran a Jesucristo y a la eterna palabra de Dios. A través de la historia de la iglesia, las teorías interpretativas han sido numerosas y ampliamente divergentes. Estas han sido clasificadas de preterista, historicista, futurista, dispensacionalista y espiritual. Gloria a Dios. A través de la historia, las teorías interpretativas han sido numerosas. Las teorías interpretativas de Apocalipsis
han sido ampliamente numerosas y divergentes. Ellas han sido clasificadas de preterista, del pasado, del pretérito, historicista, es que sigue un orden cronológico, futurista, viendo hacia el futuro, gloria a Dios, dispensacionalista, según las escrituras, y espiritual. Yo digo que será alegorizando espiritualmente. Sin embargo, a menudo se combinan o mezclan, haciendo imprecisa la clasificación anterior. Gloria a Dios. La interpretación preterista. Vamos a definir cada interpretación. La interpretación preterista o histórico contemporánea. La interpretación preterista, o sea, del pasado, o histórico contemporánea, considera que las visiones de Apocalipsis se refieren en lo fundamental, sino exclusivamente a hechos ocurridos en las décadas finales del primer siglo después de Cristo, durante la época del profeta Juan. La profecía aludiría a la persecución que contra los cristianos desató la bestia, usualmente identificada como Nerón o Domiciano, y proseguida después por el gobierno romano, llamado Babilonia, en la escritura, llamado Babilonia. El libro de Apocalipsis fue escrito para alentar a los creyentes con la esperanza de que Dios intervendría, como en este tiempo también. Hay países donde no se les permite adoración a Dios, a Jesús como tal, a Jehová, a Jesús. Y bueno, yo le doy gracias a mi Jesús que Venezuela tiene libre culto y Venezuela es territorio espiritual. Venezuela como tal va a presentar un avivamiento tal. Bueno, mire, yo no creía. Yo era alguien del mundo. Y Dios, todo, o sea, todo lo que, de la abundancia del corazón habla la boca. Ustedes saben que yo hablo con esto con libertad y con cierta autoridad. Porque hablo de parte de Dios. Gloria a Dios. Vamos a continuar aquí. El libro de Apocalipsis fue escrito para alentar a los creyentes con la esperanza de que Dios intervendría, destruiría a la bestia, liberaría a su pueblo y establecería su reino eterno. Algunos preteristas defienden la tesis de que Apocalipsis solo se ocupa de la destrucción en el año 70 después de Cristo. Gloria a Dios. Estamos en la interpretación preterista. La destrucción en el año 70 después de Cristo de Jerusalén, el templo, la vieja era del judaísmo apóstata. B. De acuerdo con la interpretación historicista, Apocalipsis contiene visiones que predicen importantes momentos y acontecimientos de la historia humana. Desde los días de Roma hasta el fin de esta era,
en lo que impera el mal. Gloria a Dios. Gloria a Dios. O sea, Apocalipsis presenta reflejado en su palabra, la palabra de Dios que está plasmada en Apocalipsis. Claro, es el libro más antiguo y el más actual, como siempre lo he dicho. Gloria a Dios. Hasta esta era donde impregna el mal. En el libro se descubren veladas referencias a variadas olas de invasiones bárbaras y surgimiento del Islam, la Reforma Protestante, la Contrarreforma, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial y así por el estilo. La bestia ha sido identificada en ocasiones como Mahoma, el Papa, Napoleón o algún dictador posterior. Quienes defienden esta teoría se las arreglan ingeniosamente para encontrar en la historia política europea el cumplimiento de algunas de las visiones apocalípticas. Gloria a Dios. Las cuales responderían a un orden cronológico. Gloria a Dios. O sea, se refleja en el libro de Apocalipsis ciertos acontecimientos de la historia europea. Gloria a Dios. Aunque no se puede asegurar de qué acontecimientos históricos específicos del segundo siglo al presente se habla en la profecía. Se habla en la profecía. Los sucesos históricos y movimientos mundiales ilustran una y otra vez los principios que allí se invocan. C. La interpretación futurista considera a Apocalipsis en lo fundamental como una profecía que se refiere a la iglesia en el mundo. A mí en lo personal me gusta, vamos a escuchar con atención, pero a mí me agrada esta interpretación. Considera Apocalipsis en lo fundamental como una profecía que se refiere a la iglesia en el mundo. Las 7 cartas están dirigidas a 7 iglesias históricas. Y los sellos representan la fuerza de la historia. No importa lo que ésta se prolongue. A través de la misma, Dios lleva a cabo su propósito. A través de la iglesia. Gloria a Dios. A través de la iglesia, Dios. Somos el cuerpo de Dios. Y Dios se manifiesta en la tierra a través de la iglesia. A través de usted y a través de mío. Gracias, mi Jesús, por ese privilegio. Gracias. A través de la misma, Dios lleva a cabo su propósito redentor y de juicio hasta que sobrevenga el fin. Sin embargo, comenzando con el capítulo 8 o 16, los acontecimientos descritos se refieren completamente al futuro y contendrían las disposiciones finales de Dios sobre la historia humana. O sea, Apocalipsis es una profecía como tal. Y en el capítulo 8 o en el capítulo 16, los acontecimientos descritos se refieren completamente al futuro del mundo como tal, y contendrían las disposiciones finales de Dios sobre la historia humana. Apocalipsis concluye describiendo una sociedad redimida, una sociedad que se ha bautizado en el nombre de Jesús y ha nacido del Espíritu. Apocalipsis apunta hacia eso.
todavía en esta era, ya el Padre hizo su trabajo, que fue diseñar el plan de salvación. El Hijo lo consumó y el Espíritu lo está ejecutando. El Espíritu Santo a través de usted y a través mío. Pero todavía faltan muchos corazones que deben ser ablandados, que recibir la revelación espiritual de Dios y empezar a creer en fe. Gloria a Dios. Hay muchas personas que ganar. Gloria a Dios. Apocalipsis concluye describiendo una sociedad redimida. Para que pueda haber una sociedad redimida, tienen que esos corazones bautizarse en el nombre de Jesús. No, yo sé que no todo. Yo espero que todos podamos ser bautizados, todos en el mundo. Tenemos la oportunidad y el privilegio de conocer a Dios. Lo maravilloso que es a través de su palabra. Lo he estudiado de manera total. Ya estoy terminando con Apocalipsis. Y Dios es maravilloso. Bueno. Gloria a Dios. Demasiado. Apocalipsis concluye escribiendo una sociedad redimida que habita en una tierra nueva. Dice Segunda de Crónicas 7:14 que Él sanará nuestra tierra. Gloria a Dios. Que habita en una tierra nueva que ha sido purgada de todo mal y con Dios morando en medio de su pueblo, dentro de nosotros, en nuestro espíritu. Lo cual es la meta de la larga historia de la redención. La interpretación futurista es premilenial. La interpretación futurista, esta interpretación es antes del milenio. O sea, todo va a ocurrir antes de que Dios imponga su gobierno sobre la tierra. Gloria a Dios, por 1000 años. Pero no dispensacionalista. No va conforme a la dispensación de la gracia. Sí, bueno, es premilenial, pero no es dispensacionalista. O sea, no tiene un enfoque de la dispensación. Gloria a Dios. Enseña que Cristo retornará para establecer un reino milenial sobre la tierra. Vamos a disertar esto con más cuidado. Enseña que Cristo retornará para establecer un reino milenial sobre la tierra, pero que no será un estado nacional judío. O sea, vendrá para establecer su reino sobre la tierra. Pero todo el mundo no será de Cristo. No estará con Cristo. Gloria a Dios. Ven, esa es la interpretación futurista. Y es la que más me agrada a mí, en lo personal. La interpretación dispensacionalista es la más reciente aparición en la historia de la Iglesia. El esquema dispensacionalista de la redención presupone dos diferentes pueblos de Dios a lo largo de la historia, Israel y la Iglesia, y por lo tanto dos planes proféticos de salvación para Israel y para la Iglesia. Gloria a Dios. Esta es la dispensación, la interpretación dispensacionalista. Las 7 cartas a las 7 iglesias se interpretan proféticamente. Esto sí me gusta, esta parte sí me gusta. Como 7 etapas en la era de la iglesia.
Gloria a Dios. La iglesia como tal en esta etapa está muy avanzada. ¿Entiendes? Lo que pasa es que debemos aprender a interpretar los tiempos de Dios. En este tiempo Dios quiere imprimir en su iglesia velocidad. Gloria a Dios. Como competencia. Gloria a Dios. Proféticamente, como 7 etapas en la era de la iglesia. Apocalipsis capítulo 4, verso 1, es interpretada como el rapto de la iglesia, que se concibe como el arrebatamiento secreto de todos los creyentes, llevados al cielo desde la gran tribulación. Llevados al cielo cuando ocurre la gran tribulación, vamos a ser llevados al cielo, según la interpretación dispensacionalista. El resto del libro trataría exclusivamente sobre la gran tribulación y la suerte que correría Israel a manos del anticristo. De acuerdo con este punto de vista, Cristo regresará para destruir a la bestia, atar a Satanás e inaugurar su reinado de 1000 años sobre la tierra. Los dispensacionalistas identifican este milenio con el período cuando la aristocracia judía, junto al templo, el sistema de sacrificio y la ley de Moisés sean restaurados. Gloria a Dios. Y se cumplan literalmente las profecías del Antiguo Testamento sobre el futuro triunfo político de Israel sobre los gentiles. Gloria a Dios. Claro. Mire, fíjense ustedes esto. Y sean restaurados y se cumplan literalmente las profecías del Antiguo Testamento sobre el futuro triunfo político. Escuchemos con atención. El futuro triunfo político de Israel, de los creyentes, sobre los gentiles. A eso apunta Dios en este tiempo. El triunfo político de los creyentes sobre los gentiles, sobre los no creyentes. Gloria a Dios. A veces, puedo interpretar que hay gente que se ha movido en visiones, que se ha movido en Dios. Por lo menos el pastor Javier Bertucci, él se movió en Dios, él se movió según esta visión que Dios está presentando a través de mí. Gloria a Dios. El futuro triunfo político de Israel sobre los gentiles, de los creyentes sobre los no creyentes. A eso apunta Dios en este tiempo. Algo interesante es que muchos pentecostales carismáticos interpretan Apocalipsis y Daniel, donde este punto de vista dispensacionalista, aunque tal interpretación supondría una negación en todas partes, salvo en la literatura profética, de los actuales dones del Espíritu. Gloria a Dios. O sea, la interpretación dispensacionalista deja puntos oscuros. Aquí dice, este punto de vista dispensacionalista, aunque tal interpretación supondría una negación en todas partes, salvo en la literatura profética de los actuales dones del Espíritu. Gloria a Dios.
interpretación espiritual o simbólica del libro de Apocalipsis. Encuentra en Apocalipsis relativamente pocas referencias a hechos específicos o personalidades del pasado, el presente o el futuro. Constituye, por el contrario, una presentación de los grandes principios espirituales dirigidos para alentar y guiar a los cristianos de todas las latitudes y períodos de la historia. Las visiones simbólicas sucesivas ponen de manifiesto esos principios. El Señor Jesucristo, viviente, aparece victorioso sobre el enemigo y sus aliados. Aquellos que están junto a Él, los llamados y elegidos y fieles, usted y yo. Apocalipsis capítulo 17, verso 14. Tendrán plenamente su triunfo. Tendremos plenamente nuestro triunfo al lado de Jesús. Esto revela a Dios como juez y rey soberano de todo el universo creado. De este modo, el bien es reivindicado. El bien es reivindicado como lo primero. Somos sobre el mal. Es reivindicado sobre el mal. La justicia sobre la injusticia. La historia mundial se mueve en medio de tragedias y desastres hacia un nuevo cielo y una nueva tierra. Mundialmente Dios quiere restaurar todo el mundo hacia un nuevo cielo y una tierra nueva y una nueva tierra. Gloria a Dios. Bueno, en lo siguiente voy a presentar el libro de Apocalipsis como tal, su autor, su Cristo revelado, su aplicación personal, su contenido, la próxima entrega, y con eso finalizaremos la exposición de los libros de la Biblia. Hasta la próxima entrega, que el Señor Jesús le continúe bendiciendo.